Entonces, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a tener la oportunidad de estar reflexionando acerca del Señor, de Yeshua, de Jesús, y algunas áreas que creo que no hemos visto o no habíamos tocado, no lo habíamos visto desde ese punto de vista. Entonces va a ser muy interesante en este ratico que vamos a estar juntos, esto que vamos a ver y que creo el Señor puso en mi vida y en mi corazón estos días para poder compartir con ustedes. Entonces, primero que nada, tengan la Biblia ahí a la mano, porque la vamos a usar. Entonces, si quiere, abra su Biblia y vamos a ir a el libro de Juan. Libro de Juan. ¿Listo? Y vamos a estar, ya les digo exactamente en dónde, en una de las primeras páginas de Juan, que es el capítulo 1 de Juan, pero el versículo 35. Entonces acompáñenme ahí, yo sé que ustedes tienen la Biblia, vayan conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 35. Bien, entonces mientras usted va allí, le doy el contexto un poquito de lo que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Qué ocurría en este momento? Juan el Bautista estaba para ese entonces siendo como el protagonista de la venida del Señor, más bien de preparando el camino en el corazón de la gente para de ese momento de la venida del Señor. Él estaba preparando con su medio de su prédica y por medio de su invitación al bautismo en aguas de la gente. Entonces la gente estaba allí escuchándolo. Pero vamos a ver vamos a analizar un poquito cómo los primeros discípulos que, o más bien que Jesús llamó a su vida para que lo siguieran y con él armaran el equipo de, con el cual iban a trabajar pues el próximo tiempo mientras él estuviera en vida humana. Esos primeros discípulos, cómo los llamó, y hay cosas muy interesantes que creo que ni siquiera yo en anteriores oportunidades había analizado y esta vez lo pude ver y por eso se los vengo a transmitir. Entonces vaya conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer lo que pasó en ese momento. Dice así lo siguiente. Dice, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Yo quiero hacer un stop ahí y vamos a empezar a analizar cosas porque ahí hay mucha riqueza en esa partecita que acabamos de leer. Y lo primero es Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista estaba cumpliendo una profecía. Él era el cumplimiento de una profecía que Dios había establecido mucho tiempo atrás. Y Juan estaba siendo aquel del cual Dios había preanunciado que, esto es muy interesante, Juan o Dios en la antigüedad había dicho que él iba a preparar el camino de su enviado, es decir, de Jesús o de Yeshua cuando él viniera, lo iba a preparar a través de alguien que tendría el espíritu de Elías. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es eso. Vamos a ir, ¿dónde lo tengo aquí? Permítame que esto... Vamos a ir al libro de Malaquías. No cierre todavía el libro de Juan, que es el que tenemos allí abierto, pero vaya al libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia en términos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted ve cómo termina Malaquías, que es lo último que hay del Antiguo Testamento, para darle paso a lo que conocemos como Nuevo Testamento, usted va a ver algo muy interesante. Entonces, Malaquías capítulo 4, versículo 5, que es prácticamente los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. Siempre recuerde eso, cómo Dios cerró lo que llamamos Antiguo Testamento. Miren cómo lo cerró. Él lo cierra dando esta promesa. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías.
antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esta profecía se cumplió literalmente en la vida al que conocemos como Juan el Bautista. El espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista y en él, Jesús más adelante en otras escrituras nos confirmó que él era el cumplimiento de esa profecía. Entonces, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista y él hizo tal cual lo que la profecía decía, preparar el camino para justo previo a la llegada de su enviado. ¿Para qué? Para que él reconciliara con sus hijos a los padres y viceversa, y de esa manera Dios no vendría a herir la tierra con destrucción total. Entonces Juan el Bautista se identificó, entendió quién era y empezó a realizar su tarea, que era preparar el camino previo al aparecimiento público del Mesías en ese momento. Entonces, qué interesante cómo Juan tenía este ministerio de reconciliación. Él llevó a mucha gente al arrepentimiento y a que se reconciliaran pues con Dios claramente, pero también entre ellos, entre familiares, entre personas en ese momento y esa región donde Jesús apareció, pues fue bendecida por la luz de Juan el Bautista. Ahora bien, volvamos ahora sí al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Para los que vienen llegando, les cuento, vamos a estar analizando el libro de Juan o el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 35. ¿Listo? Para que volvamos ahí todos los que están en este momento. Entonces, volviendo a esa historia, nos dicen en el versículo 35 que al día siguiente Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Lo primero que quiero decirles es lo que ocurre en la vida de los hijos de Dios, de cada uno de nosotros y de la mía. Esta situación que le va a pasar a los dos discípulos de Juan el Bautista pueden ser situaciones que nos pasen a nosotros. ¿Qué le pasaron a esos dos discípulos? Juan tenía dos discípulos muy cercanos. ¿Y qué pasó? Ellos, los discípulos de Juan, vieron lo que hizo su maestro en ese momento, que era Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dijo, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, he aquí tienen al Cordero de Dios. Lo proclamó ya el Cordero de Dios. Y algo muy interesante pasó. Cuando estos dos discípulos de Juan, que habían caminado con Juan, oyeron esta afirmación, dice que de enseguida siguieron al Señor, a Jesús. Y aquí se puede ver esta situación desde dos puntos de vista en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Primero, quizás en nuestra vida hemos tenido el liderazgo de alguien en algún momento sobre nuestra vida, alguna iglesia, algunos pastores, etcétera. Pero de repente un día en nuestro caminar con Dios puede que haya un movimiento. Esto suele pasar o podría llegar a pasar en algún momento de nuestra vida. Y no me refiero a las personas que a veces de una manera deliberada, ligera y simplemente porque sí, van saltando de liderazgo en liderazgo, van yendo de aquí para allá y van moviéndose de iglesia en iglesia y van escuchando X voz y Y voz y van realmente en todo momento están en esta actitud de no establecerse y de no haber una sujeción. No me refiero a ellos, me refiero a los que genuinamente están viviendo una vida bajo un gobierno eclesiástico, una iglesia o un liderazgo pastoral o demás, pero de repente en algún momento de su vida llega un movimiento que no fue quizás ni siquiera planeado por ellos mismos, pero sí Dios lo puede hacer. Y en este caso vemos con esta primera visión esta situación. Miren que estos dos discípulos, que ya vamos a ver más adelante quiénes son porque ahí los cuentan, eran literalmente discípulos de Juan, o sea, andaban con Juan, caminaban con Juan el Bautista. Pero hubo un momento en donde Dios los movió, los llevó a que se movieran. Bien, a veces nosotros tenemos temores y miedos en esta área,
porque los que de verdad genuinamente queremos agradar a Dios y obedecer a Dios y estar donde Dios quiere que estemos, pues nos da un poquito de prevención cualquier movimiento espiritual y de sujeción en esta área, claro, y es súper respetable y creo que me pasó en mi vida, nos pasó con Kate. Recuerdo mucho que en algún momento de mi vida, o más bien en dos momentos, tuve que moverme y no fue, digamos, una búsqueda intencional o de rebeldía o desobediencia, al revés. Creo que Dios necesitaba que yo lo hiciera para que Él continuara con el plan con nuestras vidas, ¿sí? Entonces no se trata de pronto necesariamente de algo malo contra alguien. Juan el Bautista no estaba haciendo nada malo, sí, de hecho estaba cumpliendo su labor, que era preparar el camino, llegar antes, aparecer en escena antes que el enviado, con el espíritu de Elías reconciliar a los unos a los otros, como lo vimos ahí en la profecía. Él había cumplido perfecto. Sin embargo, en este momento, a pesar de que no necesariamente lo estaba haciendo mal, Dios removió a estos dos discípulos de la autoridad o de la sujeción a Juan y lo movió a estar en la sujeción directa del Mesías en ese momento. Entonces, eso para darles claridad y tranquilidad de que en algún momento de nuestras vidas puede pasar. Hay algunas personas que quizás hoy están con nosotros y no necesariamente porque lleguemos a hacer las cosas mal, un día podría Dios decirles, es el tiempo de que ahora te muevas a otra sujeción. Y eso no está mal. Yo quisiera entrar un poquito a imaginarme cómo habrá sido esa pequeña o larga conversación, porque no se sabe y las escrituras no lo muestra, entre Juan y esos dos discípulos. El momento en que ellos se separan de él, en el momento en que ellos deciden ya movilizarse hacia la sujeción del Mesías. ¿Qué habrán conversado, no? Yo me pongo a pensar y, no sé, son esas conversaciones que ocurren a veces cuando quizás unas personas se van a movilizar de una congregación y lo hablan y lo charlan con sus pastores, le piden su bendición, que debería ser el deber ser, y se movilizan. O una conversación mucho más fraternal como cuando, porque hay cariño seguramente, y entre Juan y estos dos discípulos seguramente había cariño, había lazos, ¿sí? Por el haber andado juntos, pero ¿cómo habrá sido? No lo sé. ¿Qué es lo difícil a veces de esto, o de esta separación, estos movimientos? Que en ocasiones el corazón nos traiciona un poco, y por un lado, a Juan, en este caso, Juan el Bautista, que hacía las veces como de su líder espiritual, a veces nosotros, los que estamos en esa posesión, nos duele o creemos o se nos olvidan que las ovejas son de Dios y que tienen un plan con Dios y que si nosotros hemos sido de bendición en ese momento de sus vidas o en ese tiempo, para que el plan de Dios en ellos se cumpla, gracias a Dios por eso, pero que no nos pertenecen las personas. Nosotros debemos cuidar de las personas que Dios nos envía, pero no creer que son nuestras, porque a veces el liderazgo, las personas que están mentoreando, guiando, pastoreando, orientando, eh, llegan a pensar como si fueran de ellos, o podemos llegar a pensar como si fueran nuestras, no lo son. Y nosotros tenemos que cumplir ese mandato por ese espacio de tiempo, ya sea mucho o sea poco, o sea siempre, porque no se sabe, no necesariamente siempre Dios nos va a mover, pero que nosotros entendamos que cumplimos un rol como lo cumplió Juan, pero no es que sean de él. Bien. Entonces, tengamos cuidado cuando tengamos ese liderazgo sobre una amistad, sobre un familiar, incluso nosotros como padres, ni siquiera nuestros hijos nos pertenecen. Por eso cuando salen de casa o toman un rumbo, no deberíamos eh, tratar de frenar ese plan de Dios con ellos. Igualmente pasa en esta vida y en esta relación espiritual. Entonces Juan les dio su bendición probablemente, les dijo al revés, caminen hacia allá, si lo acaban de ver y el maestro, el maestro de maestros, que era el Señor Jesús, si Yeshua les está permitiendo caminar con ellos, vayan. Y ahí es cuando los líderes y los padres y todos los que tenemos una autoridad legada de Dios sobre alguien, debemos impulsarlos a seguir, bendecirlos, seguramente orar por ellos para que continúen el camino y se sientan respaldados porque nosotros les hemos dado la bendición de parte de Dios para que lo hagan. Entonces así debería ser. Si usted un día se va a ir o se va a movilizar o va a hacer algo, váyase en bendición. Pida la bendición de sus líderes, de quienes Dios puso en su vida. Nunca lo haga simplemente eh, callándose y
y desapareciéndose o bravo. No, no, no. Debe ser como acá ocurrió, esa separación natural. Bien, ahora bien, vamos a ver una segunda visión de esta separación y es el hecho de que el gran fruto de alguien que funge o tiene el rol de cabeza, en este caso como Juan el Bautista, o funge como un líder de otros, el gran fruto, el gran fruto, el gran buen fruto que pueden dar es que sigan al Mesías, no que te sigan a ti. Esa es otra segunda visión de esta situación. Si se dan cuenta, Juan nunca se proclamó a él como que lo siguieran, como el protagonista. Al contrario, cuando vio al Mesías, siempre apuntaba hacia él. Miren, él es el Cordero de Dios. Miren, él era el que estábamos esperando. Miren, a Él es el que tenemos que rendir toda honra y toda obediencia. Miren, Él era el que Dios había dicho que del cual yo iba a abrir el camino para que ustedes lo vieran. Y esa actitud de Él constante, coherente durante mucho tiempo, llevó a que estas personas entendieran que aunque Juan era un gran líder, su mirada debía estar en el Mesías. Entonces, ¿cuál es nuestro gran rol y papel? Que todos los que nos escuchen, ya sea por nuestro rol como padres, siendo los hijos los que nos escuchan, nuestro rol como líderes espirituales de una, dos o muchas personas, o nuestro rol como incluso como líder en un trabajo, en una labor, incluso como en el ámbito profesional, todo el que nos escuche, si soy un influencer, como llaman hoy en día, pero realmente esos son influencia, pues que mi influencia los lleve a verlo a él. Entonces, a la final, todo lo que hacemos debería llevar a la gente a que lo vieran. Y el gran fruto de Juan fue que efectivamente cuando el Mesías pasó por allí, ellos entendieron que no se trataba de una persona y de atarme a una persona, sino se trataba de seguir al Señor. Entonces ese fue el gran movimiento. Por eso usted y yo, independientemente de donde estemos, debemos estar constantemente siguiendo al Maestro, siguiendo al Mesías, siguiendo su palabra. Sea que viajemos, sea que estemos hoy aquí, sea que estemos mañana en otro lugar del mundo, sea que estemos de vacaciones. Por eso lo dije hace un rato, la época de diciembre es muy difícil espiritualmente porque paradójicamente se celebra, por lo menos en gran parte de Occidente, se celebra aparentemente el nacimiento del Señor en términos humanos, pero muchos se alejan, se apartan en este tiempo de la búsqueda del Señor. Entonces es una paradoja muy extraña y siempre es difícil. Por eso yo les animo a que no se aparten en este tiempo, porque como que hay muchas fiestas, hay muchas reuniones y eso está bien, pero el foco, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar, dejamos de darle prioridad al tema, dejamos de pronto de tener intimidad con Dios en momentos y nos llenamos de cosas. Entonces el primer llamado siempre, cada diciembre, es ese, es no nos desconectemos de Dios, no bajemos la guardia y aprovechemos estos espacios que tenemos para que no nos ayude a no hacerlo. Bien, entonces ustedes no dependen de mí, no dependen de un padre y una madre, más bien son bendecidos por mí, por los líderes que los guiamos, por esa amistad que lo guía, ese pastor que está cerca, ese amigo que te habla de Dios, ese video y estas personas que hablan correctamente del Señor y interpretan muy bien la palabra. Somos bendecidos por ellos, pero no estamos enfocados en ellos, estamos enfocados en el Señor, como hicieron estos dos discípulos de Juan, que en ese momento decidieron salir de la autoridad de Juan para ir a la autoridad del Mesías. Entonces sigamos leyendo. Esas son las dos áreas que quería mostrarles de esta situación, porque son muy reales, son parte de nuestra vida y necesitamos siempre tenerlas claras. ¿Listo? No estamos casados con un hombre, tampoco estamos casados con una iglesia en particular. Ahora, debemos estar bajo sujeción de ciertos hombres, de ciertas personas, debemos estar bajo la sujeción de una iglesia local, claramente, pero no es que les pertenezcamos a ellos, no, les pertenecemos al Señor y Dios nos bendice a través de ellos, es totalmente diferente. Muy bien, volvamos a la Biblia. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Entonces vamos a leer otro más porción. Dice: al día siguiente, otra vez, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, Juan dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan le oyeron decir esto, se fueron con él, se siguieron con Jesús, que fue lo que ya hablamos. Entonces miren lo que pasó. Jesús se volvió,
Es decir, los miró a estos dos discípulos y al ver que los seguían les preguntó. Aquí viene algo interesante que es, ¿qué puede preguntarnos Dios cuando realmente empezamos a buscar? Esto es muy interesante. Dos discípulos de otra persona ahora quieren seguirlo para ser sus discípulos. Y viene una pregunta que para mí es maravillosa y solo tiene dos palabras. El Señor les preguntó a ellos dos, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Eso es muy profundo. Cuando nos acercamos a Dios y estamos en esa búsqueda, entre comillas, de quién es Él y queremos servirle, queremos encontrarlo, queremos saber quién es Él, créeme que esta pregunta siempre llegará por parte de Dios. ¿Qué están buscando? ¿Detrás de qué están? Listo, ustedes vienen a mí, pero ¿qué es lo que están buscando de mí? Y aquí vienen muchas respuestas, ¿no? Hay gente que busca que lo saque de un problema u otro. Hay gente que puede estar buscando riquezas que le den de comer más fácil. Hay gente que puede estar buscando una sanidad física porque viene con muchos problemas de alguna enfermedad. Hay otras personas que pueden estar buscando cuando van hacia el Mesías o hacia Jesús o hacia Yeshua, pueden estar buscando fama, prestigio, aplausos. En algún momento pueden estar buscando milagros también de parte de Él. Otros quisieran estar buscando paternidad, ¿no? Porque la necesitan. Otros pueden estar buscando hermandad con el pueblo de Dios a través de Él. Otros pueden estar buscando gloria de este mundo, pero quizás otros están buscando la gloria del mundo venidero. Independientemente de cuál sea la respuesta, si hoy Dios estuviera preguntándote o te preguntara qué estás buscando al buscarme, ¿qué estás buscando? ¿Cuál sería la respuesta? Cada uno guárdesela, no la sé. Pero, ¿cuáles son las motivaciones y las intenciones cuando lo estamos haciendo? Cada uno debería reflexionar en eso. Pero la respuesta que demos, pues va a definir qué tanto realmente vamos a estar con Él, qué realmente estamos dispuestos a hacer por Él y si realmente vamos a estar por Él por siempre o no. Depende de las motivaciones que haya detrás de tu corazón. Pero entonces, Él le pregunta qué buscan y ellos responden, Rabí, que significa maestro. Entonces es como si le hubieran dicho, maestro, ¿dónde te hospedas? Es decir, ni siquiera le respondieron qué están buscando, lo que sí les dijeron es dónde estás quedándote. Así que su motivación en ese momento era decirle al Señor, queremos saber dónde estás. Quizás no tenían tan claro qué buscaban. Quizás tenían claro qué buscaban y su respuesta fue, ¿dónde estás hospedándote? Queremos estar contigo, vamos a ver. Entonces el Señor les da una respuesta muy, muy amable, la cual no se la dio a todo el mundo. Si ustedes se acuerdan de los evangelios más adelante, hubo gente que trató de seguirlo, pero no a todo el mundo Dios le permitió volverse de su círculo de gobierno, de sus apóstoles. Algunos les respondió con milagros, les respondió con sanidad, les respondió con liberación, les respondió con varias, pero no a todo el mundo le permitió entrar a ser parte de ese círculo de gobierno que él iba a generar para el futuro, de todo su pueblo y de toda su nación. Pero a ellos no los frenó, al contrario, les dijo, vengan a ver, es decir, les iba a mostrar dónde se hospedaba. Tremendo. Les contestó él. Entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde, es decir, los ex discípulos de Juan, ahora discípulos del Señor, fueron aceptados por el Mesías y les permitió ver dónde se hospedaban. Ellos lo siguieron. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, y acá nos van a dar la identidad, la identidad de uno de estos dos discípulos, ex discípulos de Juan el Bautista. Uno de ellos era Andrés. Andrés era uno de esos discípulos de los dos que venimos hablando y él era hermano de Simón Pedro, el famoso Pedro. Entonces este hermano de Pedro era uno de ellos. Y dice, bueno, ahí nos dice, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Entonces Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, miren que no sabemos quién era el otro.
Y tenemos que investigar si el otro fue parte de los 12 discípulos. No estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que uno de los dos sí se convirtió en esos de los 12 discípulos, en los 12 apóstoles, porque este Andrés, hermano de Pedro, se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Pero hubo algo interesante. ¿Qué hizo este hombre? De inmediato Andrés encontró primero a su hermano Simón, que era el famoso Pedro, y le dijo, fue y le contó, hemos encontrado al Mesías, le dijo a su hermano. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, es decir, su hermano Andrés fue el canal que Dios usó para traer a Pedro hacia el Mesías. Yo no sé si usted había visto eso, pero el Pedro no llegó, como dicen o como a veces pensamos, que Dios iba pasando y lo miró. Él llegó realmente por el consejo y por el testimonio de su hermano, Andrés. Pero veamos a Andrés. Andrés entonces era un tipo que buscó y estaba buscando a Dios de una manera genuina porque era discípulo de Juan. Es decir, Andrés tuvo una recompensa por haber estado constantemente buscando a Dios en ese momento a través del liderazgo de Juan el Bautista. Entonces, un hermano que venía buscando a Dios llevó a que el otro hermano de sangre un día conociera al Mesías. ¿Y esto qué es lo que quiero decir con esto? Y es que nosotros a veces se nos olvida que a veces Dios levanta o llama a uno para que constantemente busque a Dios, para que un día tu testimonio y tus palabras y tu vida lleve a que tu hermano, incluso tu hermano de sangre o tus hermanos de sangre o tus padres o tus tíos, y eso muchos de ustedes lo han experimentado, que a través de los años, a través del tiempo, por su búsqueda genuina de Dios, por su búsqueda y sujeción genuina y constante, digámoslo así, discipulado delante de Dios, entonces Dios los recompensa con que tu testimonio lleve a que personas cercanas a ti, incluyendo familiares, puedan llegar a conocer al Señor. Entonces Andrés fue uno de ellos. Andrés conoció al Señor y le contó a su hermano Simón, que conocemos que se va a llamar ahora Pedro, que fue lo que hizo en este momento el Señor. Entonces dice que cuando Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús, Jesús lo miró fijamente y le dijo, vamos a ver qué le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Entonces ahí el gran famoso Pedro, uno de los más distinguidos o reconocidos apóstoles de los 12, llegó así a estar delante del Señor, del Mesías. Pero seguramente cuando vamos a más escritura nos damos cuenta que estos dos personajes, estos hermanos, eran pescadores. O sea que eran personas que no eran necesariamente personas del templo, no eran, no fungían o no practicaban el sacerdocio de una manera directa delante del templo en ese entonces físico. Pero miren qué interesante, era una familia de pescadores, o sea, trabajadora, pero que buscaba a Dios. Y ahí es cuando quiero decirles, no necesariamente tenemos que tener un llamado eclesiástico para ser llamados por el Mesías a vivirlo y también hacerlo. Porque es que a veces pensamos que Dios no nos está mirando o no está pendiente de nuestra vida o no somos relevantes porque, no sé, tenemos que lavar platos, tenemos que trabajar, no sé, limpiando casas, tenemos que trabajar como empleados en una compañía pequeña o grande, no importa, quizás estamos en el mundo del gobierno civil, somos policías, militares, trabajamos en el sector público, quizás en el área deportiva o incluso de entretenimiento, no sabemos. Pero independientemente de donde estamos metidos, en las artes, en los deportes, en cualquier área de una nación, Dios nos puede y nos quiere llamar. Por ejemplo, en mi caso, lo que ustedes ya saben, yo fui llamado por Dios viviendo en el mundo deportivo, en ese entonces como jugador, viviendo en otro país, alejado de todo, pero Dios me miró, Dios me vio, Dios quiso que yo lo conociera. Y independientemente, si ustedes rebobinan hacia atrás, la historia de cada uno de ustedes puede ser tan diferente, pero a la vez tan similar en el sentido en que
Independientemente de dónde estabas, siempre Dios usó algo, alguien mandó a alguien, como en este caso como al hermano mismo de Pedro lo usó para traerlo. Lo importante es estar constantes. Nosotros debemos ser constantes. Andrés se notaba que era un tipo constante porque entendió las palabras de Juan el Bautista, se sujetó a Juan el Bautista y en su debido momento dio un movimiento de liderazgo, pero lo dio tan claro y lo dio como con tanta seguridad y tranquilidad, porque seguramente entendió la verdad correctamente, fue y después se sujetó a otra autoridad, hubo un movimiento de liderazgo, pero él continuó, él nunca se apartó del camino de Dios y de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo cada uno de ustedes que me está escuchando, independientemente del área que desempeña, podemos incluso estar siendo estudiantes de un colegio o estudiantes de una universidad. No sabemos dónde está, pero ahí Dios nos puede estar llamando. ¿Bien? Y puede usar a personas constantes. Dios va a usar personas constantes. En este caso usó a personas como Andrés. Andrés era un hermano que aunque de pronto no tuvo el protagonismo posterior, porque parece ser que Pedro tenía unas habilidades que Dios le dio interesantes de liderazgo, eh, y lo usó de una manera extraordinaria, como ya lo sabemos, usó fue al hermano. Entonces, ambos tienen méritos, los mismos méritos delante de Dios. Cada uno hizo su parte. Y miren lo que quiero mostrarles para ir ya empezando al desenlace de este rato de entendimiento que estamos teniendo. Es el versículo 43. Ahí nos van a dar la forma como Dios llamó a un tercer discípulo, o más bien un tercer apóstol que se convertiría de su círculo de gobierno en ese entonces. Miren lo que vamos a leer, versículo 43 del capítulo 1 estamos. Al día siguiente, es decir, en este momento Dios ya tenía a dos discípulos. Vuelvo y juego, tendríamos que estudiar si ese otro segundo que vino de Juan el Bautista fue alguno de los discípulos o de los apóstoles, no estoy seguro, por eso no quiero decir ni sí ni no en este momento, pero mínimo, ya en ese momento habían dos de los apóstoles con él, que serían los dos hermanos, Andrés y Pedro, pues que se llamaba Simón antes. Pero vamos a ver a un tercero. Dice así, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Obviamente iba mínimo con estos dos hermanos, porque ya estos dos hermanos habían decidido seguirlo donde él fuera. Y dice, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. O sea, se encontró con un tercer personaje. Algunos cuando vamos a estudiando la vida de, digámoslo así, de cada uno de los discípulos, nos enteramos que Felipe también era un pescador. O sea que estos mínimo tres primeros personajes eran del gremio de la pesca. Bien. Entonces, no estamos diciendo que entonces todos los pescadores van a ser llamados por Dios. No, estoy diciendo es, todos eran trabajadores, todos no estaban necesariamente inmiscuidos desde chicos en el ámbito religioso o venían de herencia de este ámbito. Es que a veces pensamos que esto es como sí o sí una herencia que viene de atrás por papás o abuelos. Entonces, si mis papás no fueron llamados en esta área eclesiástica o para servir a Dios, entonces yo no lo voy a poder. No, no importa qué llamado o de cómo vengamos, si Dios le place llamarnos, le place llamarnos. No importa en qué lugar o qué seamos delante del mundo. Miren lo que pasó. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Qué interesante que este fue literalmente llamado por el Señor directamente. Sígueme. Acuérdense que él también le cansó a decir a algunos más adelante, sígueme, pero hubo unos que le sacaron excusas. ¿Recuerdan? Más adelante ustedes lo han leído, algunos le decían, no, mira, déjame que hasta que de mi papá, mi mamá se muera, cuando yo los entregue en tierra, y sí te sigo. ¿Se acuerdan? Y Dios les dijo, deje que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme, pero no fue capaz. En otra oportunidad otro le dijo, sígueme, y él dijo, no, mira, es que todavía, sí, como que mis negocios, mis cosas, no, 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 no. Entonces el Señor, ok. A otro llegó un día y le dijo, ¿se acuerdan? Uno que era muy rico, tenía mucha riqueza, le dijo, sígueme. ¿Y qué le dijo? Ah, no, le dijo, vende, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y cabizbajo dio media vuelta y se fue porque era tan rico y todavía amaba las riquezas que le pareció algo demasiado extremo
para seguirlo. No quiere decir que ahora que tú vas a botar todo tu dinero para seguir al Señor, pero a él en su corazón le era lo que necesitaba para poder seguir bien al Señor. Porque siempre, siempre hay algo que Dios te va a pedir que dejes, que es lo que más amas, para que de verdad lo puedas seguir. En el caso de este hombre que les cuento, era el dinero. Aunque tenía una vida religiosa, entre comillas, aceptable, todavía en su trono, en el corazón, en el trono de su corazón estaba el dinero. ¿Qué es lo que hay en el trono de tu corazón que Dios diría, dámelo para que me puedas seguir? Esa es una buena pregunta. Hoy en día, yo sinceramente creo que Dios quitó los ídolos de mi vida para que lo pudiera seguir, pero cuando Él los quitó, para mí fue fuerte. Tuve que llorar, tuve que, digámoslo así, rendir esos ídolos. Yo descubrí que yo tenía dos ídolos específicamente y que si yo no hubiera aceptado el que Él me los removiera, yo no estuviera aquí hoy hablándoles de Él. El primer ídolo era eso del fútbol, porque para mí en ese momento era como el todo, ¿no? El tema de mi sueño de ser futbolista era como mi burbuja, mi objetivo de vida, mi todo. Y como me iba bien y en ese momento estaba siendo ya parte de los más, digamos, destacados dentro de mi edad y en un equipo muy importante y todo el tema, ya pintaba todo para bien. Cuando el Señor me llama, estoy convencido que uno de los ídolos que Él me pidió que quitara, y aunque me dolió y tuve que hacerlo, lo hice finalmente, pero si no lo hubiera hecho no hubiera podido, que fue el sueño de ser futbolista. Tuve que entregarlo. Y el otro fue el sueño de hacer, digamos, de casarme con una persona diferente a la que hoy es mi esposa. Yo estaba empecinado con que era ella, era ella, era ella, era ella, y hoy no la juzgo, ¿no? Porque seguramente yo también le hubiera hecho mucho daño si hubiera seguido con ella. No teníamos las mismas visiones. No era un tema era un yugo desigual claramente, pero yo estaba empecinado y como no había hecho bien las cosas, estaba atado y como estaba atado, la única manera de servir a Dios es que yo quitara eso, así me doliera y así fue. Entonces, cuando yo esos dos ídolos los pude quitar, cuando Dios me llamó, fue que pude servirle. La pregunta es, ¿hay algo en tu vida que todavía hace que se frene tu servicio libre hacia el reino de Dios? ¿Hay algo que todavía te ate, que tú digas, es que todavía esta área para mí no la he podido entregar? Pues tienes que entregarla. Y urgente, o si no, no lo vas a poder seguir. No sé qué sea y si hay algo, ahora si estás en libertad en tu mente de decir, no, yo realmente no amo nada y nada gira alrededor de otra cosa que el Señor y su reino. Amén. Entonces vas bien y que nunca se van a empotrar otro ídolo. Pero si hay un ídolo, a veces son los hijos, porque nos ponemos como si fueran el todo, y entonces si uno se nos va, ya nos morimos, depresión total. A veces es el cónyuge, el novio, la novia, a veces son temas de inmoralidad sexual que no queremos dejar, a veces son temas de pornografía que no queremos dejar, a veces son temas de juego, de drogas, de alcohol, de vicios, de la noche, de la farra o las fiestas, como dicen otros. A veces son temas de todo este mundo espiritual, nos gusta la parte de el ocultismo, la brujería, jugar con aquello, jugar con otro y creencias de este estilo, invocar espíritus. A veces estamos atados o hay gente atada a eso. Ah, en fin, ¿qué es lo que, alrededor de qué gira tu vida? A veces es el trabajo, porque tenemos el trabajo como un Dios y lo único que queremos y pensamos y hacemos y comemos y vivimos es en cómo voy a producir más dinero y cómo voy a hacer más y más riquezas. Con eso no digo que no debemos trabajar, con eso digo es que todo en su tiempo trabajamos para vivir en el reino de Dios y extenderlo y no al revés, no vivimos para trabajar como esclavos por tener más dinero, que ahí está la equivocación. Entonces, ahí está, ¿qué hay? Pero si no hay nada, vamos a ver Felipe si tenía algo que tenía que dejar. Entonces, Felipe, el Señor le dice a Felipe, sígueme. Y como les cuento, aparentemente Felipe también era pescador. Dice, Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Es decir, estos tres estaban como en el mismo gremio y en la misma localidad o zona. Felipe buscó a Natanael y le dijo, es decir, Felipe, miren lo que hizo Felipe. Buscó una persona. Él no se rehusó, pero buscó a alguien antes de irse y seguir al Señor, que fue un hombre llamado Natanael. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley
y de quien escribieron los profetas. Mire qué interesante, este Felipe tenía un ADN muy similar al de Andrés. ¿Qué hizo Andrés cuando encontró al Mesías? Listo, lo iba a seguir, pero lo primero fue rápidamente irle a contar a los suyos lo que estaba pasando. En ese caso, a su hermano. ¿Qué hizo Felipe? Felipe inmediatamente, ya dio el sí seguramente, pero antes de irse de una vez empezó a hablar de él. Es increíble cómo cuando se nos abre el entendimiento empezamos a hablar de él. Y obviamente con los más cercanos. Queremos que vean lo que estoy yo viendo. Lo que yo estoy viendo queremos que lo vean inmediatamente los que más cerca de nosotros están. Y este personaje, Felipe, hizo exactamente lo mismo que Andrés, pero con este hombre, con Natanael. Natanael dice lo siguiente: ¿de Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Tremendo, o sea que Natanael seguramente tendría, es muy probable y puedo discernirlo, que Natanael era quizás alguien que influía en la vida espiritual de Felipe. Es muy probable, pero tenía una concepción errónea y es que salga algo bueno de Nazaret. Y es que a veces tenemos el error de pensar que algo que Dios va a hacer con alguien tiene que venir de algo, como se los dije a alguien, de un pasado o de un sector o de un entorno que uno dice, es que de ahí sí viene, puede venir algo bueno, pero de ellos puede venir alguien llamado por Dios y que Dios vaya a usar de esa familia o de esos abuelos tontos que veo allí, o de esa ciudad donde no, lo único que hacen es matarse, o puede salir algo bueno de esa empresa, de este matrimonio, podría salir algo bueno, o de estos hijos calaveras, como le dicen a veces a los hijos, podría salir algo bueno. No menospreciemos lo que Dios hace, porque Dios podría llamar a cualquiera y de cualquier sector. A veces me preguntan a mí, ¿y usted dónde ha estudiado? ¿Qué cursos o qué diplomas teológicos tiene? ¿Y cuál es su pasado? Y mejor dicho, ¿y quién, en qué iglesias has estado? ¿Y cuál es la denominación tuya? Y me hacen unas preguntas que yo digo, no, no sé, yo no tengo ni nada de eso, ni tengo denominaciones, ni tengo los estudios, ni de nada. Yo lo único que sé es que Dios me llamó un día de donde menos se imaginan, jugando fútbol, me abrió el entendimiento y ahora las escrituras son más claras para mí, que lo único que hago es vean lo que estoy viendo. Ya. ¿Y de qué? ¿Iba a salir algo bueno de eso? Sí, salió. Pero tú también puedes salir de algo y no tienes que estar con algo predeterminado o un entorno predeterminado para que pueda Dios usarte. Entonces, de Nazaret replicó Natanael, ¿acaso allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Muy similar a lo que hizo Andrés con Simón, su hermano. Cuando Jesús vio a Natanael se le acercaba, perdón, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, tremendo, como Jesús, el Mesías, Yeshua, conoce el corazón de todos, tremendo, ¿no? Cuando le acercaron a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, te llamarás ahora Cefas, Pedro. Él ya nos conoce de antemano. Es que a veces pensamos que cuando vamos al Señor, apenas Él nos va a arrancar a conocer. Él ya sabe quiénes somos, con qué intenciones venimos, para qué lo seguimos, hacia dónde vamos, cuál es el ADN nuestro espiritual y para qué nos creó y cuál es su propósito con nosotros. Él sabe todo. Por eso nosotros tenemos que venir es simplemente a ver qué quiere hacer Él con nosotros, no a venir a imponer, ay, ven, es que yo tengo este plan, tengo este otro, entonces ven y me bendices un poquito mis planes. No, no, no. Es todo lo contrario, Él ya sabe quiénes somos, para qué nos creó y nuestro propósito. Y entonces, cuando vio a Natanael que lo trajo Felipe, el Señor le dijo, comentó de Natanael y dijo así, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¡Wow! Yo no sé si usted había visto eso, pero Natanael era un tipo de Dios. Tenía de pronto unas fallas ahí en medio mm, de su análisis de que podría venir algo bueno de Nazaret. Tenía algo erróneo en términos de un prejuicio por los lugares de donde podrían venir personas usadas por Dios. Sin embargo, Jesús, como de muy pocos habló, dijo esto, aquí tienen a un verdadero israelita.
Aquí tienen a un verdadero israelita. Entonces, tremendo. Dios habló eso de él y eso me hace pensar, por eso les dije, me hace pensar que Natanael era como un líder espiritual de Felipe, muy similar a lo que fue Juan el Bautista de los dos que siguieron después al Mesías, entre ellos Andrés. Era como un hombre que entendía, que estaba metido con Dios, que conocía las escrituras. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, bajo un arbusto llamado higuera, ya te había visto. ¡Wow! O sea que el hecho de que, y acá tenemos que entender esto, el hecho de que tanto Andrés llamó a Pedro como Felipe llamó a Natanael para que conocieran al Mesías, no fue un acto que Dios no hubiera previsto y permitido. Es decir, cada vez que alguien llega a los pies del Señor, ya sea a través de X o Y persona, es porque Dios de antemano había visto a esa otra persona que fue invitada a conocerlo. Entonces, nosotros tenemos es que simplemente ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios en nosotros, dentro de nosotros, para cuando quiere compartir el Evangelio o invitación a que lo conozca a alguien, porque de antemano Dios lo ha visto a ese alguien. Por eso Dios le revela, mira, es que no se trata de que Felipe te fue a buscar, se trata de que yo ya te había visto a ti antes, incluso cuando estabas debajo de ese arbusto, yo ya te había visto. Y él seguramente recordó que estaba efectivamente antes de que Felipe llegara en ese arbusto, de pronto meditando en las cosas de Dios, de pronto pensando en cosas de Dios, de pronto hablando de cosas de Dios en ese momento. Y cuando Dios vio, Jesús lo vio, Yeshua lo vio allí, fue que movió el corazón de Felipe para que fuera y lo llamara. ¿Cuántas veces Dios no nos ha usado a nosotros para llamar a alguien más? Tenemos que hacerlo. Y termino con esto cuando dice, Maestro o Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Natanael lo vio, lo pudo discernir. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes les habló a ellos. Verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto es lo que va a pasar cuando el Señor regrese. Cuando nos resucite entre los muertos, lo veremos venir en las nubes del cielo y cómo los ángeles subirán y bajarán a través de él. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor ahí a ellos, era, ustedes cuatro que en este momento están aquí, verán mi regreso. Casi que les estaba diciendo, serán resucitados cuando yo regrese. Entonces, quiero dejar hasta ahí, quería como darles ese análisis de entendimiento a través de estos tres primeros discípulos, mínimo tres, el cuarto no sé, parece ser que no estaba ahí, por algún motivo no estamos seguros de ese primero de los dos que se fue con él después de dejar a Juan, si siguió o no con él, pero mínimo estaba Andrés, Pedro su hermano y hasta ese momento Felipe, a quien llamó. Y obviamente Natanael, que escuchó lo que pasó, vio eso, pero Natanael no se volvió en esos de los discípulos, aparentemente de los 4 apóstoles, de los 12 apóstoles, perdón. Muy bien, vamos a terminar orando, ya para cumplir nuestro espacio. Espero que esto haya servido un poquito del análisis de nuestras vidas también en términos de, a veces, movimientos de liderazgo sobre nuestra vida o de iglesia, que no son necesariamente malos, a veces Dios los quiere efectuar, y vimos las características de cómo aquí ocurrió. También la manera como una persona, una vez conoce al Señor, puede ser rápidamente usada por Dios para que los más cercanos a Él puedan también ver y mostrarles quién es el Mesías. Como personas honestas y constantes en el Evangelio, constantes en la palabra de Dios, pueden ser usadas por Dios constantemente para traer a otros a conocerle. Como el buen fruto de un líder es que no solo las personas disciernan cuándo moverse de ellos y cuándo tener que decir debo moverme, sino que siempre estén con la mirada puesta en el Mesías. Y finalmente, como el Señor previamente nos ha llamado, nos ha visto más bien y usa a estas personas para que un día vengamos a Él. Que Dios nos ayude y nos sostenga en esos procesos de cambios y entendimiento. Vamos a orar y terminar.